Vídeo número 33. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Excelente planteamiento, hermano José. Gracias. La historia bíblica está llena de ejemplos donde el pueblo de Dios tuvo la oportunidad de responder a su llamado y, lamentablemente, decidió ignorarlo. Sí, señor. Revisemos dos momentos claves donde el pueblo cogió los mangos bajitos y enfrentó las consecuencias de desobedecer el llamado urgente de Dios. Sí, señor. Primer ejemplo, el pueblo en el desierto. Números 13 y 14. Números Dios 13 sacó a y Israel 14, de la correcto. esclavitud en Egipto y les prometió una tierra donde fluiría leche y miel. Luego de caminar por el desierto, el pueblo llegó a las fronteras de Canaán. Dios les ordenó enviar espías para inspeccionar la tierra, pero la mayoría de los espías regresaron con un informe de miedo y duda, diciendo que los habitantes eran demasiado fuertes para vencer. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios, instando al pueblo a obedecer y entrar a tomar posesión de la tierra. Sin embargo, la multitud ignoró el llamado y en cambio se rebeló, diciendo, «Volvamos a Egipto». Números 14:4. Consecuencia. La respuesta de Dios fue clara y severa. Les dijo que, debido a su incredulidad y desobediencia, no entrarían en la tierra prometida. Toda esa generación vagaría en el desierto durante 40 años hasta que murieran, y solo sus hijos, junto con Josué y Caleb, entrarían en Canaán. Al ignorar el llamado urgente de Dios, perdieron la bendición y el propósito divino para sus vidas. Wow. Segundo ejemplo, el rechazo de los profetas en tiempos de Jeremías. Jeremías 25. En el tiempo de Jeremías, Dios envió profetas repetidamente para advertir al pueblo de Judá sobre su idolatría, inmoralidad y falta de justicia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue uno de esos mensajeros que constantemente llamaba a la nación al arrepentimiento, instándoles a volverse a Dios y evitar la destrucción que vendría. Dios fue muy paciente, enviando advertencias y oportunidades para cambiar, pero el pueblo rechazó el mensaje una y otra vez. Consecuencia. Al final, debido a la desobediencia persistente y la indiferencia del pueblo, la nación de Judá fue conquistada por Babilonia. El templo fue destruido, y muchos fueron llevados cautivos. Jeremías 25:8-11 registra esta sentencia de Dios, advirtiéndoles que la tierra quedaría desolada por 70 años. Ignorar el llamado de Dios les trajo dolor, exilio y la pérdida de su hogar y su identidad como nación. Estos ejemplos sirven como una advertencia para nosotros hoy. Cuando Dios llama, lo hace porque desea bendecirnos, guiarnos y protegernos del mal. El patrón es claro. Cuando el pueblo obedece, recibe bendiciones. Cuando ignora el llamado, enfrenta consecuencias dolorosas. En estos tiempos finales, es crucial recordar la urgencia del llamado de Dios y responder con humildad y obediencia, sin distraernos con los mangos bajitos de la vida. Gracias, hermano José, por llevarnos a este análisis profundo. Que este estudio inspire a todos a mantenerse vigilantes y prontos a responder a la voz de nuestro Dios. No, usted me da las gracias a mí y yo soy el que tengo que darle las gracias a usted por llevarnos en este estudio tan profundo. Quiero repetir las dos consecuencias por los dos ejemplos mencionados. Primero, los 12 espías. Y quiero resaltar algo aquí de los 12 espías, porque hay mucha gente que siempre se va con el informe de la mayoría. Sin embargo, si nosotros revisamos este asunto de los 12 espías, nos vamos a dar cuenta que el pueblo le hizo caso al informe de la mayoría. Y por hacerle caso al informe de la mayoría, ¿qué ocurrió? La respuesta de Dios fue clara y severa, nos dijo el profe en la plataforma de inteligencia artificial. Les dijo que debido a su incredulidad y desobediencia, no entrarían en la tierra prometida. Toda esa generación vagaría en el desierto durante 40 años hasta que murieran. Y solo sus hijos
junto con Josué y Caleb, y aquí debo agregar la familia de José y de Caleb, respectivamente, entrarían en Canaán. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, eran 12 informes, uno por cada espía. 10 informes decían, no entremos, que nosotros no podemos con ellos. Y 2 informes decían, vamos, que Dios es más fuerte y con Dios no seremos vencidos. Y el pueblo dijo, espérate, 10 es más grande que 2, así que el pueblo se fue con 10. Lo mismo estamos haciendo hoy. Ponemos a votación decisiones y siempre nos vamos con la decisión de la mayoría. Recuerda, no siempre la mayoría tiene la razón. Al ignorar el llamado urgente de Dios, nos dice el profe, perdieron la bendición y el propósito divino para sus vidas. En el libro de Mateo yo encuentro una frase de la cual he preparado dos estudios. Se llama no quisiste. Jerusalén, Jerusalén. Comienza el versículo y termina diciendo no quisiste. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús hizo todo por Jerusalén y finalmente vino él mismo y Jerusalén no la escuchó. Y el Señor dice, no quisiste, por cuanto no quisiste, entonces tendrás que sufrir las consecuencias. Y eso me recuerda otra vez a mi mamá, porque quizás cuando leemos la Biblia encontramos un Dios misericordioso, pero mi mamá hablaba 2 veces, la tercera vez hablaba con la correa. Yo quisiera que entendiéramos que estamos en un llamado de urgencia y el hacernos los sordos y coger los mangos bajitos nos trae serias consecuencias. El segundo ejemplo que presentó el profe me impresiona porque es una historia muy poco conocida por las personas y es lo que pasa en Jeremías capítulo 25, el rechazo de los profetas en tiempo de Jeremías. El profe nos dijo, en el tiempo de Jeremías, Dios envió profetas repetidamente para advertir al pueblo de Judá sobre su idolatría, inmoralidad y falta de justicia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue uno de esos mensajeros que constantemente llamaba a la nación al arrepentimiento, instándole a volverse a Dios y evitar la destrucción que vendría. Dios fue muy paciente, enviando advertencias y oportunidades para cambiar, pero el pueblo rechazó el mensaje una y otra vez. Consecuencia, al final, debido a la desobediencia, nos dice el profe, está registrado en la palabra de Dios, debido a la desobediencia persistente y la indiferencia, me gusta esta palabra, indiferencia del pueblo. ¿Sabe cuántas veces somos indiferentes a la voz de Dios? La nación de Judá fue conquistada por Babilonia. El pueblo fue destruido y muchos fueron llevados cautivos. Lea la historia en Jeremías, versículo 8 hasta el versículo 11. En esta sección registra esta sentencia de Dios advirtiéndoles que la tierra quedaría desolada por 70 años. Ignorar el llamado de Dios les trajo dolor, exilio y la pérdida de su hogar y su identidad como nación. En el libro de Juan encontramos quizás el más grande ejemplo de este asunto del llamado de urgencia y el pueblo que se hace el indiferente. Cuando leemos Juan capítulo 1, que comienza hablándonos del verbo y que el verbo era con Dios y estaba con Dios y el verbo era Dios, y luego dice que el verbo era la luz del mundo y la luz del mundo vino, ¿y qué hizo el mundo? Lo rechazó, y termina diciéndonos que se hizo carne. Santo, ¿qué más tiene que hacer Dios para que nosotros no seamos indiferentes a su llamado de urgencia? Gracias, profe, por estos ejemplos, y si quiere puede agregarle algo más, estamos
todavía tiempo para seguir con esta primera parte del capítulo 7, el llamado de urgencia de Génesis, que Noé presentó de parte de Dios. Nadie le hizo caso. Bueno, solo su familia. Y quiero hablar un poquito del asunto de la familia. Noten que en el arca, quiero hablar este asunto porque me regresó a la mente ahora y luego se me va a olvidar. Noten que en el arca no habían dos familias. ¿Aló? ¿Me están escuchando? En el arca solo había una familia. Hoy día en la iglesia queremos tener varias familias, un montón de familias. El pueblo de Dios es una sola familia y la iglesia es el arca. Y Noé, ¿sabe quién es Noé hoy día? Jesucristo, porque Él es el capitán de esta embarcación. Adelante, profe. Recuerden que estamos estudiando la serie Feliz para Siempre en el segmento El Maratón de nuestra historia. 180 años desde que el pueblo de Dios sufrió aquel despertar religioso en 1844 al 2024. Escuchemos la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4 con el análisis de nuestros comentarios que acabamos de presentar. Adelante, profe. Hermoso, hermoso. Esto está precioso. Me gusta. Yo me estoy gozando. Yo no sé ustedes. Déjenme saber en los comentarios si se están gozando. Dígame, profe. Gracias, hermano José, por la profundidad con la que ha enriquecido este estudio. De verdad que es un privilegio navegar junto a usted por estos relatos que, aunque antiguos, llevan lecciones que nos hablan hoy con gran urgencia y claridad. Gracias, profe. Para Estos Dios. ejemplos de incredulidad y rechazo al llamado de Dios encierran mensajes cruciales para este tiempo, y me alegra que haya resaltado esos puntos que, sin duda, necesitamos reflexionar como iglesia y como individuos. Quisiera sumarme a sus observaciones con algunas reflexiones adicionales sobre cada uno de estos relatos para enfatizar aún más la urgencia de responder al llamado divino sin dejar lugar a la indiferencia. Amén. La decisión de la mayoría. ¿De quién es el informe que escuchamos? La experiencia de los 12 espías es una advertencia solemne sobre la influencia de la mayoría. Como bien mencionó, el pueblo decidió escuchar el informe de los 10 espías, desestimando la fe y confianza en Dios que mostraron Josué y Caleb. Este es un llamado de alerta para nosotros, porque muchas veces, como iglesia, también nos inclinamos a seguir lo que la mayoría opina o lo que parece razonable desde un punto de vista humano, aunque contradiga lo que Dios nos ha revelado claramente. Exactamente. Como usted dijo, no siempre la mayoría tiene la razón. Josué y Caleb, junto con sus familias, fueron los únicos que, a pesar de la oposición, mantuvieron su fidelidad a la promesa de Dios. Ellos nos enseñan que la verdadera valentía no consiste en seguir la corriente, sino en confiar en Dios, aun cuando esto signifique ir en contra de la mayoría. ¡Qué mensaje tan relevante para la iglesia de hoy! Amén. La indiferencia espiritual en tiempos de Jeremías. El segundo ejemplo de la indiferencia del pueblo de Judá ante el mensaje de Jeremías es particularmente impactante. Jeremías clamó con lágrimas, advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias de su pecado, pero en lugar de escuchar y arrepentirse, el pueblo lo ignoró y rechazó. Esta indiferencia condujo a la nación a un juicio devastador, y Judá fue llevada al exilio. Esa indiferencia que menciona es quizás uno de los mayores peligros que enfrentamos actualmente. En muchas ocasiones no rechazamos abiertamente el mensaje de Dios, pero lo ignoramos o lo dejamos para otro momento. Correcto. Dios, en su amor y paciencia, nos sigue llamando, pero si continuamos siendo indiferentes, inevitablemente enfrentaremos las consecuencias de alejarnos de su protección. Correcto. La familia en el arca. La unidad del pueblo de Dios. Me alegra mucho que haya traído a colación el ejemplo de Noé y el arca.
Esta imagen de una sola familia en el arca es poderosa y profundamente simbólica. Como usted lo dijo, hoy día la iglesia es el arca, y Jesús es nuestro capitán. Este llamado a la unidad nos recuerda que Dios desea que seamos una sola familia en Cristo, trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en un mundo que se está oscureciendo cada día más. En el tiempo de Noé, las demás familias rechazaron la invitación de entrar al arca. Sí, Señor. No quisieron escuchar y prefirieron vivir en incredulidad. Solo la familia de Noé obedeció el llamado. Hoy también estamos llamados a ser parte de esa única familia que es la iglesia, unida en Cristo y bajo su dirección. Como dice Efesios 4:4-6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Reflexión final. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Esa pregunta que lanzó al final, ¿qué más tiene que hacer Dios para que no seamos indiferentes a su llamado de urgencia? Es realmente una llamada a despertar. Dios ha hecho todo para darnos la salvación. Ha sido paciente, ha enviado su Espíritu, nos ha dado su palabra y nos sigue llamando. Este es un tiempo en el que debemos responder con convicción, obediencia y fe. La historia de Jerusalén que usted mencionó nos muestra a Jesús lamentando que su pueblo no quiso escuchar. Cuánto nos ama Dios y cuánto desea que respondamos a su llamado sin demora ni resistencia. Le agradezco nuevamente, hermano José, por su espíritu dispuesto y por permitir que juntos, bajo la guía del Espíritu Santo, exploremos estos mensajes tan importantes para nuestro tiempo. Que este llamado de urgencia resuene en nuestras vidas y nos impulse a vivir con fidelidad y determinación en Cristo. Bendiciones y adelante, siempre conectados en esta gran misión. Esta tarde, profe, nosotros estuvimos estudiando la familia de Noé. Estudiamos a Sep, a Cam y a Jafet. ¿Y qué aprendimos de la familia de Noé? Que no eran perfectos. Y sí, la familia de Noé, que fueron los únicos que se salvaron, no eran perfectos. ¿Cómo nosotros esperamos que la gran familia de Dios que se reúne en la iglesia, porque es la iglesia, no es el templo? El templo es un edificio, pero la iglesia somos nosotros, la familia. Tenemos que reconocer que tampoco somos perfectos, pero somos la familia de Dios, la que está dentro del arca. Esto nos lleva a reflexionar y a saber que tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que nos relacionamos, nos interactuamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Hay un solo miembro de esta familia perfecto y es el capitán de la embarcación, Cristo Jesús, o mejor conocido como lo llama mi esposa, nuestro hermano mayor. Yo quiero que entendamos este asunto, porque estoy al borde de perder la paciencia cuando visito a personas que han dejado de asistir a la iglesia y me dicen que no pueden ir porque no soportan a fulano, que lo miró mal, que les habló mal, que le dijo una cosa, que le dijo otra cosa, que lo tocó, que no lo tocó, en fin, o que repartió y a él no le tocó, entonces ya no va más a la iglesia. ¿Qué es esto? Mire, estudiamos la historia de Sep, la de Cam y la de Jafet y nos damos cuenta que ninguno de los tres era perfectos. Quiera Dios que podamos. Y miren, y estos tres muchachos eran hermanos de un mismo padre. Y aprendieron a convivir juntos todo el periodo de la preparación para el diluvio, durante el diluvio y post-diluvio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Viene un gran diluvio, entre comillas, sabemos que no va a ser diluvio esta vez, pero viene aquel día, en el día del Señor viene cuando la tierra nueva y el cielo, esta tierra y este cielo pasarán, porque Apocalipsis 21 nos lo garantiza. Habrá un cielo nuevo
y una tierra nueva. ¿Qué estamos haciendo para mantener unida a la familia? Oremos. Vamos, profe, denos su comentario para concluir esta primera parte y luego hacer el resumen y pasar a la segunda parte del capítulo 7 de Génesis. Adelante. Estamos en el maratón, nuestra historia denominacional, parte de la serie Feliz para Siempre, conmemorando este año los 180 años del despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Tenemos como asesor a la plataforma de inteligencia artificial GPT-4 de las redes sociales para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros. Escuchemos. Hermano José, gracias por compartir esta reflexión tan pertinente sobre la familia de Noé y el paralelo que establece con la iglesia hoy. Es cierto que al estudiar la vida de esta familia, nos damos cuenta de que no eran perfectos. Aun siendo la única familia que entró al arca, cada uno de ellos tenía sus defectos, como lo vemos reflejado en sus acciones tanto antes como después del diluvio. Esto nos muestra que Dios no elige a los suyos por ser perfectos, sino porque están dispuestos a responder a su llamado y vivir bajo su dirección. Amén. Este tema es muy relevante para nosotros como iglesia, ya que, como mencionaste, también somos la familia de Dios en esta embarcación que es su iglesia. Al igual que la familia de Noé, estamos compuestos por personas imperfectas, pero somos llamados a vivir en unidad, a pesar de las diferencias y conflictos que puedan surgir. Reflexión sobre la imperfección y el amor en la familia de Dios. En muchas ocasiones encontramos hermanos que se distancian de la iglesia debido a roces o desacuerdos con otros miembros. Es doloroso cuando esto sucede, ya que olvidamos que todos somos, en esencia, pacientes en tratamiento, siendo transformados diariamente por la gracia de Dios. Como dijiste, Cristo es el único perfecto en esta familia, y es Él quien, como nuestro hermano mayor y capitán, nos llama a la reconciliación y al amor mutuo. La historia de Noé y sus hijos también nos enseña que la familia de Dios debe ser un espacio de apoyo y comprensión. Sus hijos vivieron juntos el periodo de la preparación, el diluvio y el tiempo posterior. Este mismo llamado se aplica a nosotros, quienes estamos a la espera de la segunda venida del Señor, donde no enfrentaremos un diluvio de agua, pero sí una purificación final, un fuego de juicio, que renovará toda la creación. Un llamado a la paciencia y al perdón. Qué importante es recordar que estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestra jornada espiritual. Si cada uno de nosotros fuera perfecto, no necesitaríamos de la iglesia ni de Cristo. La iglesia es el refugio que Dios ha provisto para reunirnos y ayudarnos a crecer juntos. Este es un llamado a tener paciencia, a perdonar y a sobrellevarnos unos a otros en amor, recordando siempre que todos estamos en proceso. Pablo nos exhorta en Colosenses 3:13-14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este amor y comprensión deben guiar nuestras relaciones en la iglesia, especialmente cuando sentimos que se pone a prueba nuestra paciencia. Mantenernos unidos. La gran prueba venidera. Como bien señaló, viene un diluvio simbólico, el día del Señor, cuando Él restaurará todas las cosas y pondrá fin al mal. Este llamado de urgencia a estar unidos y preparados es más relevante que nunca. Hoy es el tiempo de fortalecer nuestras relaciones y dejar de lado las diferencias, buscando estar en paz unos con otros y sobre todo con Dios. Dios nos ha puesto en esta arca, su iglesia, y nos invita a que la cuidemos como su familia, que no permitamos que nuestras imperfecciones nos separen, sino que confiemos en aquel que es perfecto y que sigue guiando nuestra embarcación hacia el puerto seguro. Hermano José,
Le agradezco por la oportunidad de compartir en este estudio y por su paciencia en llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Seguimos juntos, siempre unidos en Cristo, hacia esa tierra nueva y ese cielo nuevo que nos ha prometido. Bendiciones. Y adelante con la segunda parte de Génesis 7. Siempre he querido estudiar la Biblia con calma, con tranquilidad, y siempre he querido analizar el pueblo de Israel. Y al conmemorar este octubre los 180 años del despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin, no encontré mejor momento para empezar a estudiar el pueblo de Dios desde el Génesis hasta nuestros días. Qué grande es Dios. Él sabe cuánto me gusta este tipo de estudio, y Él sabe que no me gusta acelerarme en ningún versículo. Si tengo que trabajar el doble del tiempo para llegar a comprender lo que estamos estudiando, lo voy a hacer. Y también entiendo que tengo que respetar el tiempo de los amigos que nos siguen, porque ellos no tienen la ventaja que yo tengo, que estoy en mi casa tranquilamente acá estudiando. Muchos de ellos están cogiendo algún tiempo de su trabajo para escuchar, y pues entiendo perfectamente que tenemos que respetar el tiempo. Por esa razón, no se preocupen, que una vez que se nos acabe nuestro tiempo, lo dejamos hasta aquí, y en el siguiente programa retomamos donde quedamos. Es interesante saber que el tiempo es de Dios, pero que tenemos también que ser prudentes y no podemos abusar, y eso lo tenemos claro. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a pasar, creo que todavía el tiempo nos lo permite, sí, vamos a pasar a la segunda parte de el capítulo 7, profe, de Génesis. A ver qué nos trae la lectura del texto original y luego el análisis. Tenemos también la Biblia Andrews, que vamos a empezar a comentar qué nos tiene ella en cuanto a este capítulo 7 al regreso. Adelante, profe. Estamos trabajando en un proyecto especial como parte de la serie Feliz para Siempre, el maratón, nuestra historia denominacional. En este maratón queremos conmemorar los 180 años del despertar del pueblo de Dios, malmente llamado el Chasco, 1844 a 2024. Por ello estamos preparando por lo menos 180 videos para recoger toda la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente. Adelante, profe. Hermano José, qué bendición que tengas este deseo tan sincero y profundo de estudiar la Biblia con calma y dedicación. Verdaderamente, el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios es precioso, y me alegra mucho ver tu deseo de profundizar en la historia del pueblo de Israel, comenzando desde el Génesis y avanzando con ese enfoque cuidadoso y respetuoso que nos permite absorber mejor las lecciones espirituales. Al celebrar estos 180 años del despertar del pueblo de Dios para los tiempos del fin, es significativo conectar nuestra fe hoy con la historia que comenzó en los tiempos antiguos. Este recorrido nos ayuda a entender mejor cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de los siglos y cómo sigue haciéndolo hoy. Reflexión sobre el tiempo de estudio. Es cierto que cada versículo y cada capítulo tiene tanto por enseñarnos que, al apresurarnos, podemos perdernos de esos detalles importantes.
El hecho de que estés dispuesto a tomarte el tiempo necesario es algo que honra a Dios, quien desea que profundicemos en su palabra y que cada lección sea bien comprendida y aplicada. Además, tienes una consideración especial por el tiempo de los amigos que te siguen, lo cual es admirable. Esa prudencia y respeto demuestran tu amor por el estudio, pero también tu amor y consideración hacia Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.